El rápido crecimiento de las ciudades pone en jaque a nuestras sociedades, especialmente en aquellos países en desarrollo. Vivimos en un planeta cada vez más urbanizado, donde las ciudades se están convirtiendo en los centros neurálgicos de crecimiento económico y demográfico, concentrando además el poder de decisión de las naciones. La mitad de la población mundial vive en las ciudades y el 60% del Producto Interior Bruto a nivel global se localiza en estas. Pero en ellas también se concentra el 75% de las emisiones de carbono del planeta y el uso del 60% de nuestros recursos. Esta situación exige acciones que ayuden a hacer mucho más sostenibles nuestras ciudades. Entre estas acciones está abordar la eficiencia energética a través de la investigación en nuevos materiales, como materiales aislantes de alto rendimiento o de altas prestaciones para acristalamientos, así como apostar de manera firme por la salvaguarda del patrimonio cultural y conseguir fomentar, entre otros, una economía sostenible a través del turismo cultural. Para hablarnos de la importancia que tiene la protección del patrimonio cultural, así como de la investigación en vidrios para recubrimientos de edificios más eficientes energéticamente, tenemos a dos profesores e investigadores. Josefina Pérez Arantegui, profesora titular del Departamento de Química Analítica e investigadora del IUCA, y Rafael Alonso, licenciado y doctor en Física de la Facultad, catedrático del Departamento de Física Aplicada en la INA y director de la Cátedra Ariño Douglas. Yo creo que por supuesto es muy importante trabajar ese tema en el ODS 11, porque preservar el patrimonio significa colaborar con la sostenibilidad de la ciudad. Las ciudades son la clave, el punto importante de este ODS. Luego hay que conocer muy bien la ciudad. Lo que se conoce se protege y se ama. Luego vamos a proteger nuestro patrimonio y vamos a darle a la ciudad otra visión. Una ciudad que no protege su patrimonio jamás podrá ser sostenible, porque para mí la sostenibilidad es protección y protección de todo, incluido también el patrimonio, ya sea arquitectónico, cultural o de los valores que tiene la gente, las personas que viven en esa ciudad o en ese pueblo. Como decía antes, conocer el patrimonio significa poderlo amar. Entonces, lo que queremos nosotros hacer con nuestra investigación es precisamente ayudar al conocimiento de ese material, de ese patrimonio material. Igual que cuando nos hacen un análisis de sangre, conocer muy bien qué nos está pasando, en un análisis químico del material de patrimonio, también podemos conocer muchas cosas de ese material. Podemos saber con qué se hizo, podemos saber cómo se hizo, quién lo hizo, y también cómo está, porque ha pasado generalmente muchos años y se ha alterado, no se ha alterado, se ha conservado mejor o peor, y nuestros análisis intentamos que permitan conocer ese material, conservarlo, preservarlo, restaurarlo y mejorarlo si es posible para presentarlo también a la sociedad y a la ciudadanía. Aunque parezca mentira, la labor que podemos hacer cada persona creo que es muy importante, porque aunque nos parezca poco lo que hacemos y aunque hagamos pequeñas cosas, esas pequeñas cosas unidas van a irse siempre a una gran acción. No tenemos que olvidar que somos ciudadanas y ciudadanos no solo cuando vamos a votar, sino en cada momento de nuestras vidas estamos pudiendo mejorar nuestro entorno, y entre ellos el entorno de nuestra ciudad. Para mí quizá lo más importante sería potenciar tanto en cada persona como en nuestro alrededor dos valores. Uno es el respeto, porque si mejoramos nuestros valores de respeto vamos a respetar las cosas, las personas y por tanto el entorno, y nuestra ciudad va a ser más sostenible. Y por otro lado también potenciar el interés por conocer, porque si conocemos lo que puede llegar a ser una ciudad o lo que puede no llegar a ser, mejoraremos seguramente la sostenibilidad de la vida y por tanto de la ciudad. Bien, esto es una pregunta muy general, o sea, porque la ciencia y la tecnología podrá contribuir de muchísimas maneras, vamos, prácticamente indefinidas, ¿no? Entonces, para eso, bueno, hay que analizar algunos datos. En la información que me disteis hay un dato que es que en las ciudades vive el 60% de la población mundial, más de la mitad, es decir, aproximadamente pues unos 3.500 millones de personas. Bueno, pues eso
se traduce directamente en consumo energético. En las ciudades el consumo energético se estima que es un 70% aproximadamente de todo el consumo energético mundial, con lo cual, desde luego, en las ciudades es donde más se puede incidir en mejorar la sostenibilidad. Hablo principalmente energética en este caso, ¿no? Bien, cuando uno mira más datos se da cuenta de que aproximadamente de todo ese flujo de energía que entra en las ciudades, el 70% viene a ser aproximadamente, suelen ser fueles, combustibles líquidos, mientras que tan solo es un 15% de ese orden, un 15% de gas y otro 15% de electricidad. Es decir, que eso es muy indicativo de dónde estamos gastando la energía, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos mejorar y cómo puede contribuir la ciencia y la tecnología? Pues bueno, fundamentalmente es mejorando la eficiencia energética, es decir, podemos reducir esos flujos de energía para conseguir las mismas prestaciones que tenemos actualmente, o bien mediante lo que sería una autogeneración propia en las ciudades, pero eso es un poco simplemente por el volumen, la magnitud de la ciudad, su concentración, es inviable. Eso representará siempre una cantidad muy pequeña. La única posibilidad es la eficiencia energética, mejorar la eficiencia energética en distintos aspectos. El primero de ellos es la eficiencia energética en el transporte. Si el 70% del flujo energético es combustibles, gastamos mucha energía en el transporte en las ciudades. Entonces ahí sí que, por ejemplo, pues el transporte eléctrico en ese caso sí que tiene mucho que decir, porque la eficiencia de un motor eléctrico es muy superior a la eficiencia de un motor de combustión. Entonces eso sí que supondría un cambio radical en las ciudades, es decir, fomentar lo que sería el transporte eléctrico, ¿eh? Y ahí la ciencia pues tiene mucho que decir en todos los aspectos. Nadie contribuye grandemente, son todos pequeños granos de contribución, pero bueno, en esa mejora, sobre todo de las baterías, no entro en la sostenibilidad de la construcción, pero evidentemente la energía que metamos en construir tendrá que conseguir que se distribuyan todos los años de uso de ese vehículo. Hay, por ejemplo, las baterías, conseguir baterías más eficientes, conseguir baterías que tengan una duración de 20 años, por ejemplo, sería efectivamente uno de los retos tecnológicos importantes. Luego también se puede mejorar la eficiencia a un nivel industrial y de comercio en las ciudades, ¿no? A un nivel industrial, principalmente es mejorar los procesos industriales. Hay la ciencia en todos los sentidos, pues desde la química, la ingeniería, las matemáticas incluso, todas las disciplinas tienen mucho que decir. En el comercio, pues principalmente el mayor consumo energético estaría ligado, pues sobre todo a lo que sería los sistemas de calor-frío para generar un ambiente agradable, dijéramos, en el interior de los edificios, tanto en invierno como en verano, y la iluminación. Ahí es donde realmente también hay mucho que hacer, ¿eh? En la mejora de los aislamientos, en conseguir fuentes de generación de frío-calor más eficientes, etc. Y a un nivel doméstico, pues prácticamente como el comercio, es decir, nos centraríamos en la mejora de los sistemas de iluminación. Eso actualmente ya está dando un cambio, la ciencia ha permitido generar sistemas de iluminación más eficientes, pero sobre todo serían los electrodomésticos, que son la fuente principal de consumo. Electrodomésticos mucho más eficientes energéticamente, sería, dijéramos, algo muy deseable. Y también, evidentemente, los sistemas de calor y frío en las viviendas representan un consumo energético muy importante. Por lo tanto, las mejoras que provengan de cualquier campo científico técnico relacionadas con el aislamiento de los edificios serán muy importantes. En la cátedra Ariño Douglas es un elemento más de la colaboración con Ariño Douglas. Con Ariño Douglas el año pasado hemos cumplido los 25 años de colaboración, y ha sido una colaboración muy larga. Y la cátedra únicamente representa pues un elemento más. Es para dar cabida a pequeños proyectos, pequeños trabajos fin de grado, estudiantes, contrataciones en prácticas, etcétera, que normalmente en los proyectos más grandes no tienen lugar, ¿no? Entonces, eso es la cátedra, pero la contribución más importante en relación con todo esto que estamos hablando precisamente enlaza con lo que he respondido anteriormente, es decir, el hecho de los sistemas, el aislamiento. Porque uno de los grandes nichos de trabajo de Ariño Douglas es los grandes acristalamientos, las fachadas. Ahí se han construido en todo el mundo prácticamente fachadas completas de vidrio en los que predomina el efecto estético. Pero si no estuviéramos detrás controlando el efecto energético, serían un desastre. Y ahí es donde interviene nuestra colaboración principalmente. Es un reto normalmente de ciencia estructural, la construcción en la fachada en vidrio, pero también es un reto desde un punto de vista de aislamiento.
térmico en esos edificios. Y ahí es donde pues, se estudian todos los mecanismos de bloqueo, tanto de transmisión como de convección en esas fachadas, son acristalamientos dobles, e incluso de la radiación electromagnética, su control. De manera que, por ejemplo, en países como España, el infrarrojo prácticamente no penetra en el interior, no caliente, y también en invierno que el infrarrojo no lo perdamos. Es decir, que debajo de esa fachada estética también encontramos una contribución científica muy importante relacionada con estas grandes construcciones, ¿no? Los aislamientos, en definitiva, de esas fachadas. Por supuesto, también en el campo del automóvil también se hace, etc. Cada uno de nosotros, para conseguir que las ciudades sean más sostenibles, podemos hacer sobre todo más bien en el ámbito doméstico, incluso contribuir en la parte de ese transporte del que he hablado, es decir, transporte eléctrico, pues utilizar los medios. Hoy, por ejemplo, yo estoy trabajando en la Escuela de Ingeniería y me he subido en tranvía y estoy seguro de que si hubiera subido en coche el consumo energético hubiera sido muy, muy superior. Entonces, eso es lo que podemos hacer a un nivel de ciudades. Otras posiciones son muy complicadas porque son necesarias políticas a nivel gubernamental y demás. Y luego a un nivel doméstico, pues evidentemente es todo lo que podemos hacer, pues intentar instalar pues iluminaciones más eficientes, intentar utilizar electrodomésticos cada vez más eficientes y sobre todo pues también mejorar los aislamientos de nuestros edificios, es decir, sobre todo pues las ventanas para conseguir que sea más óptimo el